para que puedan trabajar. Empezamos entonces. El día de hoy vamos a tocar un tema muy específico, muy interesante. Vamos a hablar sobre los objetivos SMART. Vamos a ver una introducción, por qué la importancia que tiene definir bien los objetivos y más aún en la tipificación SMART. Y también vamos a ver la elaboración de las métricas y también el tema de los dashboards, que son los tableros de comando, que nos van a servir mucho para la gestión. La ventaja que tenemos que ya hemos ido avanzando un poco algunos instrumentales, algunos gráficos, hoy lo vamos a complementar y eso nos va a servir para hacer no solamente nuestras métricas, sino también nuestros dashboards y también unos KPIs. Bien, entonces el tema de hoy es muy interesante. Empezamos entonces. ¿Cómo elaborar objetivos SMART? Es lo que nos convoca en esta sesión número 5. Empezamos entonces. Vean ustedes algo que es relevante, ¿no? La primera pregunta que siempre le hacemos a los emprendedores es ¿cómo establecer sus metas y objetivos, pero con el método SMART? Este método SMART es un método que se utiliza fuertemente para la gestión actual de negocios y en muchas tesis también de grado y posgrado se debe de mencionar este tipo de objetivo para encauzar el camino del desarrollo del trabajo que se está desarrollando. En pocas palabras, hoy por hoy tenemos que entender claramente por qué saber establecer bien los objetivos. ¿Y por qué es esto una necesidad? Porque en la medida que las empresas, los emprendedores no tengan claridad cuál es su norte, cuáles son sus objetivos y solamente se queden en actividades básicas, en tareas, tal vez cumplan algunas metas, pero no llegan a alcanzar los objetivos, tal vez sea causal de muchos elementos de fracaso. Entonces, un cuestionamiento abierto sería, ¿por qué fracasan algunos negocios? Yo acá tengo una pequeña lista, de acuerdo a la experiencia, a las vivencias que hemos logrado en estos años y también por el expertise de la asesoría empresarial. Yo les podría comentar de que los elementos de fracaso son básicamente porque, en primer lugar, no se cuenta con un adecuado estilo gerencial. No hay una verdadera estilo de gestión, no se maneja adecuadamente los recursos, entonces eso también conlleva al fracaso de muchas empresas. Otro elemento también es que no se profesionaliza la empresa, ni siquiera la familia, no hay capacitación, no hay entrenamiento. Ven la capacitación y el entrenamiento como un gasto, cuando esto es todo lo contrario, la capacitación, el entrenamiento es una inversión. Otro elemento como consecuencia de lo anterior, hay pérdida de competitividad, no se sabe aprovechar las oportunidades. Mientras que uno ve problemas, otros ven oportunidades porque están preparados, entonces pierden competitividad. Otro elemento también, no se llega a alcanzar de forma adecuada los objetivos. Como les indicaba, los objetivos medianamente se alcanzan, otros ni siquiera se llegan a alcanzar. Entonces, esto es básicamente el porqué de que algunos negocios fracasan. Y también tenemos la carencia de un enfoque hacia el cliente, no se pone al centro de las acciones al cliente, falta estrategias de marketing, no hay elementos diferenciadores, no hay creación de valor. Y finalmente, no invertir en recursos que demanda la empresa para lograr un mayor crecimiento. Entonces, como ven ustedes, esta pequeña lista toca muy sensiblemente la gestión de muchos emprendedores y deben de tomarlo en cuenta para evitarlos y superarlos. En el punto que habían indicado, muchas veces se tiene que invertir en el crecimiento del negocio. ¿Y cómo nos damos cuenta que un emprendedor está invirtiendo en el crecimiento de su negocio? Como siempre les digo, lo primero que tienen que hacer es invertir en su gente. Un negocio crece en la medida que su gente crezca. Si la empresa no crece con su recurso, con su talento humano, no va a poder desarrollarse. Entonces, es muy importante la inversión en capacitación y entrenamiento de su gente. Otro elemento importante también, darle los recursos adecuados, hacer la inversión correcta en los activos, tanto tangibles como intangibles. Y finalmente, hacer todas las acciones que conlleven a manejar una disponibilidad de liquidez adecuada, tener un capital de trabajo para poder aprovechar y enfrentar situaciones difíciles. Si tú tienes estos tres elementos, entonces tú estás invirtiendo en el crecimiento de tu negocio. Pero si tienes el elemento crítico, fundamentalmente la no inversión en tu talento, en tu gente, difícilmente vas a poder sobrevivir y sobre todo superar la coyuntura que tengas que enfrentar. Bien, entonces bajo esta introducción, mensaje, si no tienes tiempo para gerenciar tu negocio, entonces no te quejes de los pésimos resultados. Esto me hace recordar ese pensamiento muy antiguo, pero muy vigente a la fecha, que dice así, ¿no? El ojo del amo
engorda el ganado, si no tenemos ese monitoreo, si no tenemos ese control, si no tenemos esa supervisión, si no tenemos esa presencia, si no tenemos ese liderazgo dentro de la organización, difícilmente los resultados nos van a acompañar, todo lo contrario. Bien, entonces, ahora sí, con esta introducción, ¿cómo definir entonces tus objetivos de forma inteligente? Vamos a utilizar el método SMART. El método SMART viene de las siglas de inglés que representan que tiene que ser un objetivo que sea específico, que sea medible, que sea alcanzable, que sea realista y tenga un efecto en el tiempo. Es decir, tenemos que establecer qué es lo que se va a hacer, cuánto va a representar este objetivo, cómo se va a realizar, con qué recursos y lo más importante, el cuándo. Entonces, cuando un objetivo tiene marcadas estas 5 dimensiones, decimos que estamos en un objetivo SMART. En pocas palabras, tenemos que establecer objetivos que sean específicos, claros, sencillos, sin ambigüedades. Un elemento importante es que el objetivo tiene que ser factible de ser medible para valorar el cumplimiento. Tiene que ser alcanzable, tiene que ser ambicioso, pero no imposible. No podemos establecer un objetivo que sea irrealista. Tiene que ser también adaptada a las capacidades, como indicamos, tiene que ser obviamente una situación muy adecuada a tu capacidad que tiene en este momento la empresa. Y finalmente tiene que estar acotado en el tiempo, tiene que estar sujeto a plazos. Y cuando esta situación no se da de la forma correcta, hacemos un discurso, pero la gente no entiende y lo más preocupante es que no se puede establecer una medición clara si el objetivo se alcanzó o no se alcanzó. Acá voy a presentarles algunas situaciones. Por ejemplo, vean, miren ustedes, ejemplos de objetivos SMART. Aumentar las ventas en 10%. Ese objetivo no es un objetivo SMART. ¿Por qué? Porque no es específico. Aumentar las ventas en 10%. ¿De qué? ¿De quiénes? ¿De qué producto? ¿Dónde? ¿En qué locación? ¿En qué zona? Mejorar la satisfacción del cliente de la tienda A en un 20% en 3 meses. Este objetivo tampoco no es un objetivo SMART porque no lo puedo medir específicamente en el tiempo. Por ejemplo, 3 meses, ¿a partir de cuándo? ¿A partir de este mes? ¿Para el próximo año? O sea, como ven ustedes, es muy ambiguo, muy gaseoso. Lo que tendríamos que hacer es reformular algo como esto, ¿no? Por ejemplo, lograr un incremento de ventas en la tienda A del producto XYZ al menos del 10%. Entonces, como ven ustedes, es algo más concreto, más específico, más medible. Otra situación, mejorar la satisfacción del cliente en un 20% al finalizar el mes de septiembre del 2021. Estoy acotando, estoy definiendo, estoy colocando el tiempo correcto para poder evaluar si el objetivo se alcanzó o no se alcanzó. Como ven ustedes, esa es la forma correcta de trabajar un objetivo SMART. Por ejemplo, siempre cuando tú quieras formular un objetivo SMART, tiene que empezar con verbo infinitivo. Establecer, lograr, alcanzar, en fin, un verbo infinitivo a través de un indicador a medir con un valor porcentual y acompañado de un efecto de tiempo. Para que se comprenda esto mucho mejor, acá les he colocado un ejemplo del objetivo SMART. Por ejemplo, culminar el 100% de los módulos de vivienda del proyecto 2 hasta fines de octubre del año 2021. Obviamente, esta es una empresa de construcción. Y como ven ustedes, su objetivo SMART tiene los elementos de acción, tiene una situación medible, tiene un efecto específico, tiene un porqué, un lugar, y tiene que definirse también un tiempo, un cuándo. Entonces, si enmarcamos todos estos elementos, estas 5 dimensiones del objetivo SMART, entonces tiene mayor claridad y yo lo puedo transmitir eso de arriba hacia abajo ante todo mi personal y tendremos claridad de cuál es el norte, cuál es el objetivo que estamos persiguiendo en este momento. Entonces, esa es la forma correcta de establecer un objetivo SMART. ¿Y esto para qué nos sirve? Porque en función de aquello, ya definido bien los objetivos, vamos a poder hacer algunas métricas. Y con esas métricas voy a establecer unos dashboards. Y con eso también podré hacer mis controles, mis KPIs, que son justamente elementos que van a repercutir en la gestión de la empresa. Vamos a entender esto de la mejor manera. Por ejemplo, vean ustedes, mensaje inicial.
Si tienes un negocio, debes de medir para crecer. Si yo no sé lo que está pasando en mi empresa, si yo no sé lo que se vende más, si yo no sé lo que se vende menos, si yo no sé que los clientes que se están yendo, si yo no sé los clientes que están retornando, si yo no sé cuál es el nivel de satisfacción o insatisfacción que tienen mis clientes, entonces yo no puedo establecer una medición y por lo tanto no sabré hacia dónde abocar mi estrategia de crecimiento o de mejora. Es decir, no se puede administrar aquello que no se puede medir ni controlar. Parece muy obvio, con mucho sentido común, pero muchas veces este sentido común es una carencia en las empresas, no se ve de esta forma, entonces tenemos que entender esta lógica para salir adelante. En función de aquello, entonces, hoy por hoy las empresas necesitan establecer métricas. ¿Pero qué son las métricas? Cuando ustedes escuchan métricas, están diciendo que es una medida cuantificable que las empresas utilizan para rastrear, monitorear y evaluar el éxito o el fracaso de varios procesos dentro de su organización. Entonces yo puedo establecer algunas medidas, algunos parámetros que me van a permitir evaluar el éxito y el fracaso. Pero quiero resaltar algo. Estas métricas se pueden utilizar para cuantificar y monitorear todas las áreas de un negocio. Es decir, que no solamente piensen ustedes que se puede trabajar métricas en la gestión comercial, que es el ámbito de este curso taller, sino también podemos trabajar en otros sectores propios de la empresa, en otras áreas del negocio. Por eso es que cuando hablamos de métricas, podemos hablar, por ejemplo, las métricas del área comercial, por ejemplo. Estos son algo que a mí me gustaría medir y de repente también a ustedes les gustaría medir en su gestión comercial. Porque si yo tengo esta medición, yo puedo evaluar, yo puedo darle un seguimiento, puedo hacer un monitoreo, entonces podré tomar grandes decisiones. Por ejemplo, me gustaría saber cuál es el número de clientes activos y vigentes a la fecha. Pregunta interesante, ¿no? Y cuando estas métricas le planteamos a los emprendedores o empresarios también, muchos de ellos no pueden responder, no tienen justamente estos elementos. ¿Cuál es el número de clientes que tienen por tipo de segmento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Me gustaría saber, ¿no? ¿Cuál es el número de clientes por tipo de productos ofertados? Interesante, ¿no? ¿Cómo podríamos trabajar ese tema, ¿no? ¿Cómo podría saber el número de clientes que se encuentran morosos y los que se encuentran por vencer? ¿Cómo podría ser lo que se llama la calificación o el rating, que viene a ser el número de cierres sobre el número de cotizaciones? Es decir, yo estoy trabajando una línea de productos y enmarco un equipo de vendedores y digo, a ver, este equipo de vendedores, ¿cuántas cotizaciones han hecho? Y de esas cotizaciones, ¿cuántos se han hecho en cierre? O sea, ¿cuántos realmente se concretaron en venta? Ajá, entonces esa situación, ese ratio, esa medición se le llama rating o calificación. Y así podríamos establecer números de quejas, reclamos, en fin, en fin, en fin. Número de clientes captados por la temporada, nuevas promociones. Interesante, porque a veces gastamos mucho dinero en publicidad, promociones, pero no la medimos, no la cuantificamos. Esa inversión que hicimos en publicidad, ¿cuánto generó de incremento en la cartera de clientes? Interesante, ¿no? Me gustaría tener esas métricas y creo que ustedes también. Entonces, justamente, como les indicaba, yo podría preparar, y ustedes también lo pueden hacer, métricas dentro del negocio, pero en diversas áreas. Repito, no se vaya a entender que solamente estas métricas se trabajan desde la perspectiva comercial. Hoy lo estamos haciendo porque el curso tiene esa dimensión, pero ustedes también lo pueden aplicar sus métricas en la parte de la gestión, en la parte del personal, en la parte de aprendizaje, en la parte de sus operaciones, en sus procesos, en la parte de los clientes y también en la parte de los elementos financieros, en la gestión financiera. Y todos esos elementos, si yo los manejo correctamente, me van a ayudar a alcanzar el objetivo supremo que tiene una empresa. ¿Cuál es el objetivo supremo que tiene una empresa? Alcanzar su visión de negocio. Entonces, si yo manejo bien estos elementos, podré alcanzar esa visión y transformar ese discurso en una realidad. Porque muchas veces planteamos una visión, una misión del negocio y no medimos si realmente estamos alcanzando o llegando a esa visión que se ha propuesto la alta dirección de la empresa. Interesante. Bien, entonces ahora sí, con estos elementos tenemos que tener claridad en una diferencia. Una cosa son las métricas, otra cosa son los indicadores y otra cosa son los KPIs. Como hemos visto, las métricas es una medición de datos.
Es una medición única y específica y cruda. Es algo que yo quiero establecer. Quiero establecer el número de clientes morosos, quiero establecer el rating, quiero establecer cuántos clientes nuevos vinieron en esta promoción, en fin. Y en función de esa métrica, establezco indicadores. Indicadores. Por ejemplo, el nivel de satisfacción de los clientes, ¿dónde tiene que estar? El número de clientes nuevos, de acuerdo a la promoción, ¿cuánto tendríamos que tener? Entonces establezco indicadores, son valores que miden el logro de estos objetivos. Generalmente son índices o porcentajes. Y por último, los KPIs, que son justamente los indicadores orientados hacia el éxito de la estrategia. Voy a medir esta situación, pero un KPI, ¿qué cosa requiere? Requiere que primero formule las métricas. Las métricas a su vez generan los indicadores y en función de esos indicadores yo establezco los KPIs. Por ejemplo, yo puedo decir, si una empresa logra un crecimiento de ventas y ese crecimiento de ventas se ha logrado por encima del 90%, mi KPI se va a transformar en un semáforo verde porque hemos alcanzado o superado el indicador. Pero si ese KPI es menor que 90, está en 75, se prenderá un semáforo ámbar. Y si está por debajo de 75, el KPI se prenderá un semáforo rojo. Por decir, son indicadores que me están visualizando justamente en este panel, en este tablero, cómo estoy evolucionando a través de estos indicadores. Pero repito, primero se establecen bien las métricas, los indicadores y luego los KPIs, ¿de acuerdo? Bien, esto lo vamos a ver en el desarrollo de la práctica. Para entender esto mucho mejor, Excel tiene una serie de herramientas visuales que son muy interesantes. Podemos hacer una serie de gráficos, pero también yo les voy adelantando desde ahora. No hay que abusar, porque a veces en el mundo de los negocios lo menos es más. Cuando más cosas le das a los dashboards, a tus presentaciones, a tus gráficas, de repente ya se vuelve redundante y en lugar de ayudar, confunde. Entonces hay que saber optimizar también estos elementos. Para eso hay unas reglas, hay unas situaciones que le voy a recomendar. Por ejemplo, ¿qué son los dashboards? Siempre cuando hablamos de dashboard, recuerden siempre que un dashboard es un tablero de control o un cuadro de mandos. Es una representación visual de la información. ¿Y saben por qué es importante esta representación visual? Porque vamos a tener claridad en un solo pantallazo cómo está la situación de la empresa. Voy a poder ver en forma visual, si vale la redundancia, con estos gráficos, con estos indicadores, cómo va el negocio. ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Estamos desarrollando bien las estrategias? ¿Qué sé yo? Entonces, estos dashboards, que son los tableros de control o cuadros de mando, su traducción en inglés, nos va a servir justamente para eso, ¿no? Para ver en forma práctica y directa si estamos alcanzando los objetivos. Ahora, esta situación trae como consecuencia que hay dos tipos de dashboard. Los dashboards de KPI y los reportes de KPI. Y acá sí quiero ser muy claro en la diferencia. Normalmente lo que más se utiliza son los dashboards de KPI, pero eso no quita que también tengamos reportes de KPI. Como ven ustedes, esto es más visual, esto es más gráfico, los dashboards con KPIs, y esto es más matemático, son tablas, que también se utilizan en alguna parte de los informes, de los reportes. Nosotros vamos a enfatizar el día de hoy más el tema de los dashboards con KPIs, es decir, vamos a establecer una forma visual de ver y entender el negocio. Para eso tenemos que seguir ciertos canales, ciertos conductos, ciertas normas, ciertos procedimientos que vamos a compartir a continuación. Por ejemplo, algo que siempre les digo a los emprendedores, los números en imágenes dan más información que los números por sí mismos. Siempre lo hemos dicho, ¿no? Una imagen dice más que 1000 palabras. Entonces, si tú te planteas bien tus gráficos, tus imágenes, tus reportes de una forma clara, atractiva, obviamente vas a poder vender mejor tu información. ¿De acuerdo? Bien, para eso tenemos que establecer justamente estos dashboards de KPIs. Porque estos dashboards de KPIs, es decir, estas gráficas con indicadores, le va a permitir a los usuarios, en primer lugar, evaluar que también la organización está logrando sus objetivos. También le va a servir para identificar las causas de bajo desempeño, en que estamos bien, en que estamos mal, identificar la forma de mejorar el desempeño en el futuro. Claro, porque esta es la foto, no significa que sea algo perpetuo. Esta es la foto de hoy.
pero esa foto la podemos cambiar. Entonces nos va a dar también pautas dónde tenemos que mejorar. Y también nos va a ayudar a responder si estamos logrando nuestras metas, vamos mejor o peor que antes, hemos evolucionado favorablemente y cómo podemos mejorar en el futuro. Como ven ustedes, si trabajamos correctamente esta información, tenemos un tablero de comandos que nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. Y no solamente para el presente, sino como se está observando también para el futuro. Bien, entonces en esa lógica, tenemos que diferenciar los reportes de dashboard gráficos con KPIs de los reportes tabla matemáticos. Obviamente hay claras diferencias, pero es justo que yo les comente las dos situaciones. Tanto uno como el otro tiene sus pros y sus contras. Algunos lo utilizan más que otros, pero poco a poco estoy viendo que en los grupos de emprendedores, sobre todo en esta nueva tendencia que estamos viviendo, ya están usando más los dashboards de KPI que los reportes de KPI. ¿Por qué? Porque son más prácticos, son más visuales, son más específicos, te comunican mejor la situación, son simples y sobre todo te permite tomar acciones. ¿De acuerdo? Entonces, hoy por hoy se está utilizando fuertemente estos dashboards de KPIs. ¿De acuerdo? Bien, entonces en función de esa lógica, tú tienes que tomar en cuenta lo siguiente. Bueno, Jorge, entonces la pregunta sería, ¿cómo construyo entonces estos KPIs que van a ser presentados en mi dashboard? Bueno, una situación muy interesante es de que tienen que tomar en cuenta algunos elementos claros. Por ejemplo, vean ustedes, siempre cuando tengan que establecer un KPI, los KPI pasan por 3 dimensiones. Pueden ser KPIs numéricos, pueden ser KPIs de progreso o pueden ser KPIs de cambios. Pero siempre en cualquiera de estos tipos de KPI que yo quiero especificar, tengo que establecer primero cuál es la medición, cuál es el objetivo, cuál es la fuente y cuál es la frecuencia. ¿Cómo voy a trabajar esta situación? Por ejemplo, los numéricos es establecer, por ejemplo, una medición de los números de clientes nuevos. Ok, ese es un elemento puntualmente numérico. Y se establece el objetivo, el indicador, en este caso que sería 1000, por ejemplo, estamos planteando llegar a ese objetivo de 1000 y lo vamos a trabajar a través de una fuente y lo bajamos de nuestra información, de nuestra administración de control de clientes que tenemos, nuestro CRM. Y la forma de evaluar este indicador numérico a través de este KPI va a ser en forma mensual. Podríamos tener también otro KPI que no solamente quiere evaluar la parte numérica, sino quiere ver el progreso. Y eso se expresa fundamentalmente a través de un porcentaje. Entonces, obviamente el objetivo es alcanzar de una situación planteada el 100%. Y esto lo voy a sacar de la información inteligente que tenga dentro de la información, dentro de todo lo que se está generando de información en este RP que tiene la empresa. Y normalmente este tipo de progresos se pueden hacer con una frecuencia semanal, ¿de acuerdo? Y por último, tenemos KPI de cambios, que son básicamente para establecer, por ejemplo, el porcentaje de incremento de las ventas. Cómo no fue el mes de mayo con respecto al mes de junio, ¿de acuerdo? Cómo nos ha ido de enero a junio del 2021 con enero a junio de 2020, por ejemplo, para ver cómo ha evolucionado. Y en función de aquello podemos establecer un objetivo. Nuestra fuente puede ser todo lo que es la producción y el control de las ventas, y esto lo vemos en forma mensual, por ejemplo. Entonces, como ven ustedes, yo tengo diversos tipos de indicadores y los puedo tipificar por numéricos, por progreso y por cambio. Y en función de cada KPI, vamos a establecer algo que es relevante. Vamos a establecer una forma de visualizarlos. Yo les recomiendo que los numéricos, normalmente utilizamos barras, ya sean barras en forma vertical o en forma horizontal. Eso dependerá de la data, eso lo vamos a ver en la práctica. Entonces, siempre cuando tengan indicadores o KPIs numéricos, hay que establecerlo normalmente con barras. Lo de progreso, con pie, lo podemos hacer circulares, lo podemos hacer de anillos, porque estos son básicamente progresos, y los de cambio, básicamente son para ver tendencias, básicamente lineales, ¿no? Entonces, como ven ustedes, dependiendo la característica del KPI, dependiendo lo que tú quieras evaluar, hay que buscar el gráfico más adecuado. ¿De acuerdo? El gráfico más adecuado. Bien, en función de esa primera lógica, entonces vamos a ver cuáles serían los beneficios que a mi organización, a mi negocio, le traería como consecuencia
estos beneficios de los dashboards de KPI. ¿Ok? ¿Qué pasaría si yo implemento mi tablero de comandos con KPIs? Entonces, ¿qué hacemos acá? Uno de los beneficios importantes que tenemos es que nos va a ayudar a tomar decisiones informadas, destacando los datos más apropiados. Yo voy a poder visualizar en este tablero de comandos, en forma visual, en forma gráfica, cómo puedo tomar mejores decisiones y dónde tengo que atacar. ¿Cuáles son esos elementos que debo darle prioridad? Eso es uno de los beneficios. Otro beneficio también que te va a traer esta situación es de que tú vas a tener alertas tempranas para tus problemas potenciales. De acuerdo a los semáforos que van a ver ustedes, se pueden ubicar, ustedes van a colocar indicadores que te van a permitir justamente ver cómo va la evolución del indicador que tú has planteado a través del KPI que se va a reformular. También te puede permitir, otro beneficio que tiene estos dashboards con KPIs, es que vas a tomar ventaja sobre tus competidores, resaltando oportunidades de negocio potenciales. Repito, mientras que uno ve problemas, tú vas viendo oportunidades. Entonces, si tú tienes un buen tablero, tú tienes un buen dashboard con tus KPIs, tú vas a poderte adelantar a la competencia y vas a poder visualizar oportunidades que todavía otros no lo están viendo. ¿Ok? También otro beneficio que se tiene, y esto es algo interesante, te va a permitir establecer un foco, el rayo láser, foco en los objetivos de la empresa bajo un marco transparente. Entonces tú vas a tener una visión más clara, más directa de cómo están encauzándose, cómo se están direccionando los objetivos de la empresa y en función de aquello, como reitero, tomar mejores decisiones. Finalmente, también otro elemento de beneficio que te ayuda también a lograr ahorros financieros y planificar con precisión los costos futuros. Porque si tú ves que hay un indicador que no está compensando tus costos o tus rentabilidades deseadas, obviamente ahí tienes que tomar rápidamente acciones y con eso buscar qué ahorros, qué beneficios, qué planificación podrías tener de aquí hacia futuro. ¿De acuerdo? Entonces, como ven ustedes, beneficios hay muchos y son todos ellos muy, muy importantes. Otro elemento también importante para poder resaltar esta situación, ¿cómo crear un dashboard de KPIs? Entonces, uno de los elementos importantes, como les decía al inicio de esta presentación, no hay que llenarnos de muchos indicadores, sino lo más relevante. Entonces, hay que elegir los KPIs más adecuados. Eso es un tema crítico. Y también tienes que preparar tus dashboards, estos gráficos, estos tableros de comando, dependiendo de tu audiencia. Porque si tú vas a preparar demasiado sofisticado una información que de repente es para un sector de tu empresa que no demanda mucha complejidad, sino tiene que ser algo muy directo, muy puntual, de repente en lugar de ser una ayuda, lo estás complicando. Entonces, tienes que entender la audiencia. ¿Para quién es? ¿Es para el directorio? ¿Es para el área comercial? ¿Es para el área financiera? ¿Es para la parte de recursos humanos? Entonces, dependiendo de la audiencia, tú tienes que adecuar los dashboards que sean más adecuados. Visualiza tus KPIs. Entonces tú tienes que tener claridad a la hora que tú determines cuáles son los KPIs, cómo se van a presentar, cuál será la mejor manera de establecer una mejor presentación de este indicador. Crear alertas en tus KPIs, como les he dicho, coloquen sus semáforos, coloquen algunos indicadores. Y finalmente, ya teniendo esta claridad, vas a poder hacer la construcción de tus dashboards. Van a ver ustedes que esto va a ser una secuencia muy natural. Bien, entonces, para ese sentido, vamos a establecer algunas situaciones previas. Primero, como les reitero, definan bien la audiencia. Si vas a preparar tus dashboards con KPIs para un grupo específico, tú tienes que ponerte en los zapatos de esa audiencia. No es lo mismo hacer unos dashboards de presentación para un equipo ejecutivo, para la gente de ventas, para la gente de finanzas, para la gente de mercadotecnia, para la gente de logística, para la gente de recursos humanos. Como ven ustedes, dependiendo de la audiencia, tú tienes que establecer claridad en la determinación de los KPI y cómo lo vas a presentar. ¿Cuál sería la forma más correcta de presentar? Eso es un elemento muy importante y muchas veces se fracasa en este enfoque. Otro elemento también que yo les recomiendo, y esto es una situación práctica, recuerden siempre que tiene que tener en su mensaje un propósito. Si ustedes van a preparar estos dashboards, podría prepararse para 3 situaciones. ¿Cuál es el propósito de tus análisis que estás haciendo? ¿Es un reporte analítico? ¿Es un reporte estratégico? ¿O es un reporte operacional? Si es un reporte analítico, tiene que responder a qué, por qué, cuándo y cómo.
Y esto es básicamente para tomar decisiones a mediano plazo. Son reportes analíticos, ¿de acuerdo? Cuando hagas reportes estratégicos, mide desempeño a alto nivel, contempla datos históricos para ver la perspectiva del negocio. Y esto es básicamente para hacer decisiones de largo plazo. Mientras que lo que más se utiliza son los reportes operacionales. Son reportes operacionales. ¿Por qué? Porque son para tomar decisiones del corto plazo, o sea, es la inmediatez, es el hoy, es la situación que tenemos que estar trabajando permanentemente. Acá hay que estar actualizado y se tiene que trabajar con información en tiempo real. Y se tiene que monitorear y tiene que trabajarse con análisis para que así la gente pueda compartir esta información. Repito, estos reportes operacionales son para mejorar nuestras decisiones de corto plazo. ¿De acuerdo? Bien. Otro elemento también importante a la hora que establezcan sus dashboards con KPIs es que tienen que trabajar siempre, sus KPIs tienen que ser algo que sea específico, que sea medible, que sea alcanzable, que sea realista y establecerle un efecto de tiempo. En pocas palabras, tienen que trabajar bajo el enfoque SMART que ya hemos comentado al inicio de esta presentación. Bien, otro elemento también importante es que tiene que tener criterios que sean básicamente relevantes. Hay que saber seleccionar los KPIs. No se trata de llenarte de muchos KPIs, sino tienes que buscar elementos claves, buscar la cantidad correcta y la forma más adecuada de presentar tu información. Miren ustedes esta gráfica. Este es el tablero de comandos que tiene o tenía los transportadores de la NASA. Vean ustedes, imagínense ustedes ahí sentados y tener tantos paneles, tantos elementos para controlar esta nave. Este es el tablero de comando de la empresa Space en su modelo Dragon. Esto es básicamente del grupo Tesla, que justamente van a hacer viajes espaciales y que han hecho un convenio con la NASA justamente para que a partir del año 2025 ya se pueda hacer turismo espacial. Pero lo que quiero vender con esta imagen, miren ustedes cómo era el tablero de comando que tenían los transportadores de la cabina de la NASA. Vean ustedes ahora la nueva tendencia, ¿cuál va a ser? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué cosa quiero vender acá? Que tenemos que seleccionar correctamente nuestros indicadores. Hay muchas formas de visualizar los KPIs, hay muchas formas, hay muchas maneras, hay muchas formas de que yo podría presentar algo, pero lo más relevante es saberlo presentar. Por ejemplo, hay presentaciones que son tipo texto. A veces a través de estas tarjetas y a través de unos enfoques muy prácticos, muy directos, yo podría de repente presentar algo que quiero resaltar. También se utiliza esta forma a través de textos. Yo podría indicar algo muy puntual, muy específico que quiero resaltar. Van a ver ustedes que esto es muy sencillo. También podría presentarse a través de enfoques de porcentajes, a través de pies, a través de anillos, velocímetros también se utiliza. Y este es el diagrama de personas también, que lo vamos a ver el día de hoy, ¿no? Que también se puede presentar. Y como ven, se está estableciendo mediciones porcentuales. De repente, la medición de tu KPI en este dashboard que tienes que indicar, tal vez esta es la forma más visual, más interesante de presentar tu información. Otra forma también podría ser a través de las barras, con sus indicadores. Esta gráfica de vales o de barras, obviamente también te permite presentar información de una forma correcta y adecuada, dependiendo la calidad y forma de medición que quieras establecer. También existen también otras maneras de presentación, como teníamos comentando, estos son los famosos velocímetros o los anillos, círculos progresivos, ¿no? Que también se utiliza fuertemente en algunos de los indicadores de estos dashboards. Bien, entonces, ¿qué podemos indicar? Que se pueden usar muchos gráficos, pero yo les recomiendo siempre, use gráficos simples. Gráficos directos, fácil de entender, fácil de transmitir, no se compliquen mucho, dependiendo obviamente de la magnitud y la característica de lo que quieran ustedes transmitir. Yo les digo algo, miren, los gráficos de barras, los gráficos de líneas y los gráficos circulares o pie son básicamente aquellos que te van a ayudar a resolver el 80% de tus problemas que tú quieras exponer en tus dashboards. Lo puedes trabajar fácilmente, ya sea con barras, con líneas o con pies. Esa es una situación que yo les digo por experiencia particular, ¿de acuerdo? ¿Existen otros gráficos? Sí, existen otros gráficos, pero miren, ve, estos tres, si tú los dominas, vas a poder trabajar muchas cosas
y sobre todo te va a ayudar a transmitir de la mejor manera. Bien, entonces, un ejemplo. Miren esta información. Cuando hace más de 3 semanas, cuando iniciamos este curso, yo hice una pequeña encuesta. Entonces yo puedo transmitir a mis colegas, a los organizadores del evento, le decía, ¿no? Miren ustedes el grupo, que eran básicamente 20 participantes, cómo está su nivel de conocimiento de Excel. Y yo resalto con este pie, obviamente, una situación interesante, ¿no? Que el 37% de este grupo de participantes tiene un Excel intermedio, un nivel de Excel intermedio. Pero existe también 2 grupos fuertes que tienen un Excel básico y un básico mejorado. Muy poco sobre un Excel superior y avanzado, ¿no? Muy poco. ¿Y cuál es la versión del Excel que actualmente usas? Entonces, una gran mayoría, un 53% de esta encuesta, usa el Excel 2016. Pero existe ya un grupo del 32% que está usando el Excel 2019, que esto es una buena noticia. Pero también tenemos personas que estaban usando versiones muy antiguas, ¿no? Muy antiguas. Y solamente había una pequeña porción de participantes que ya estaban usando el Excel 365. Recuerden, esta es la foto. Si esta foto va a mantenerse en el tiempo, sería un poco preocupante. Pero estoy seguro que en la medida que vaya avanzando el tiempo y hasta el final del curso, de repente esta foto va a cambiar. Eso es lo importante de los KPIs. Transmitir el mensaje, transmitir la idea, y a través de estos dashboards, estas imágenes, yo estoy dando pautas y le estoy ubicando un mensaje fuerte para que se pueda tomar decisiones. Sigamos con la exposición. Entonces la pregunta es, ¿y cómo se pueden crear alertas en KPIs? ¿Cuál sería la forma para que mi tablero de comando salte o me dé un mensaje fuerte para poder resaltar y mejorar mi toma de decisiones? ¿Ok? Entonces vean ustedes algunas recomendaciones. Dentro de Excel tenemos formas directas y manuales para hacerlo. A través del formato condicional yo puedo colocar mis semáforos, mis indicadores, yo lo puedo establecer, lo puedo trabajar de diversos colores. Esto es una forma también práctica y sencilla de hacerlo en forma directa, en forma manual. También se puede trabajar esto con otras herramientas como el Power Pivot, que también utiliza estos indicadores de KPI. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver también más adelante. Pero también desde ahora, y como ya vamos a hacerlo en la práctica, yo podría trabajar directamente ya con Excel a través del formato condicional y buscando justamente los iconos que más creo yo conveniente. Y puedo jugar con ellos con mi tablero de indicadores. Perfecto. Ahora, en esta situación, si ustedes quieren trabajar bien sus KPIs, siempre hay que trabajar con prácticas las más correctas. ¿Cuáles son las mejores prácticas para desarrollar los KPIs? Primero, los KPIs necesitan un dueño. ¿Eso qué significa? Que cuando se establezcan los KPIs, tiene que haber un responsable no solamente en su elaboración, sino también en su monitoreo, en su control y también en su transmisión. Es decir, cómo yo le enseño a mi gente o al equipo que va a ser medido a través de estos KPIs lo que significa este KPI. Entonces, los KPIs necesitan de un dueño, una persona que se haga responsable en su implementación, en su difusión y en su control. ¿De acuerdo? Repito, necesitan de un dueño. Otro elemento también importante para que las buenas prácticas se den es que tiene que haber una situación también importante. Recomendación, empieza tus dashboards de una forma simple. No te llenes de muchas cosas. Empieza con gráficos muy simples, muy concretos, que te vendan rápidamente y que ayuden a la gente a visualizar rápidamente para mejorar decisiones. Si tú te llenas de muchas cosas, en lugar de ayudar, vas a complicar. Entonces, recuerden, en el mundo de los negocios, lo menos es más. Cuando más sencillo, cuando más práctico, cuando más directo seamos, mejores resultados vamos a tener. Perfecto. Otro elemento también muy importante, como le hemos dicho, divide tus dashboards por función. Recuerden, hay dashboards que nos van a ser básicamente de análisis. Estos son de mediano plazo, los estratégicos que son de largo plazo y estos operacionales que son de cortísimo plazo. Nosotros vamos a enfatizar en ese taller más los operacionales porque son básicamente para mejorar el día a día y en función de aquello tomar decisiones ya, ¿de acuerdo? Pero tú tienes que trabajar con dashboard dependiendo del tipo de función que tú quieras evaluar. Repito, ¿de acuerdo? Bien. Otro elemento también importante en las mejores prácticas, como les había comentado,
es necesario que evadan información irrelevante, no se llenen de un panel con mucha información. Yo he visto que hay veces en su deseo de querer informar, en lugar de informar, confunden. Entonces se llenan de una serie de indicadores que a la larga parece estar bonito, que es una situación interesante, pero a la larga no sé qué realmente es lo que quiere darme como mensaje final, me confunde. Entonces, recuerden esa máquina, ese tablero de los transportadores de la NASA, ¿cómo era? Algo así, ¿no? Tan confuso, tan enredado. Tendríamos que buscar información que sea mucho más relevante, o si no, de repente hacer dos dashboards diferentes, uno con un grupo y otro con otro grupo, para que no se mezclen todo y así tengamos una mejor claridad en la transmisión de la información. ¿De acuerdo? Otra práctica también importante es que tenemos que hacer revisiones periódicas, porque, repito, estos son fotos que vamos a tomar y tenemos que irla monitoreando, tenemos que hacer un programa de revisiones periódicas para ver si este indicador que hemos establecido realmente está siguiéndole el paso a la gestión, hay que modificarlo, hay que mantenerlo, en fin, hay que hacer revisiones periódicas. Y para eso también es muy recomendable solicitar un feedback. ¿De acuerdo? ¿Qué les pareció, señores de comercial, señores del área de ventas? ¿Qué les pareció este indicador? ¿Les parece correcto? ¿Les parece que está muy bien? ¿Se han establecido muy bien los indicadores? ¿Creen ustedes que está bien? ¿Se tiene que adecuar uno más? En fin, entonces siempre es adecuado solicitar un feedback porque obviamente en la manera que podamos tener más cabezas pensando, obviamente el resultado va a ser mucho mejor. Entonces siempre hay que solicitar un feedback para mejorar las cosas. ¿De acuerdo? Bien. Un elemento también importante, resumiendo todo lo presentado, un dashboard es diferente a un reporte. Un reporte tiene mucho más detalles. El dashboard es una presentación visual que te permite rápidamente tomar acciones, visualizar la situación y en función de aquello establecer alguna toma de decisiones. Tienes que seleccionar bien tus KPIs. Tiene que ser la llave que te ayude a mejorar la toma de decisiones. Hay que implementar gráficas y tablas al mínimo. Por eso que van a ver cuando hagamos nuestro dashboard, las tablas lo voy a poner en una hoja y mis gráficas en otra hoja para que así hagamos la diferencia. Recuerden siempre que los dashboards deben contestar cuál es el resultado, qué tan bueno o malo es lo que he encontrado, qué deberíamos hacer para mejorar o para mantenerlo. En fin, esos elementos nos van a ayudar viendo obviamente los dashboards, esta toma de decisiones en forma visual que te va a permitir justamente eso, mejorar tu toma de decisiones. ¿Ok? Bien, entonces hecha toda esta introducción, lo que queda ahora a continuación es simplemente ir a los casos prácticos. Bien, entonces ahora sí, nos vamos a la parte práctica, dejo de compartir y me voy a la práctica. Bien, entonces ahora sí vamos al primer caso. Por favor, abran su archivo, el caso 1. Por favor, me confirman si están visualizando. ¿Se visualiza? Sí se visualiza, profesor. Perfecto. Ok. ¿Cuál es el espíritu de este primer archivo? El espíritu de este primer archivo, y como habíamos notado, y espero que la tendencia vaya mejorando, hay un grupo de participantes que tiene medianamente un conocimiento y otro grupo de participantes que están creando ese conocimiento. Entonces, para uniformizar los criterios y las formas de actuar, he colocado este primer archivo de trabajo. Este primer archivo de trabajo, ¿qué cosa es lo que quiere vender? Quiere vender básicamente, dada la circunstancia, dada la situación, ¿cuál sería el gráfico más correcto, más adecuado para vender la información que tenemos en una tabla? Por ejemplo, acá, uno de ellos. Después tenemos otra información que son de los países americanos, de la población. Después tenemos otra información, queremos ver la evolución del número de móviles y smart que se van vendiendo en el mundo. Vean ustedes cuántos teléfonos móviles y cuántos smartphones se van vendiendo en el mundo. Estos son estadísticas reales. Estos son miles de millones, obviamente. Después tenemos información anual de ventas. ¿Cómo se puede hacer una evaluación de las ventas? ¿Cómo ha evolucionado las ventas? ¿De acuerdo? Este es el número de ventas o el número de operaciones y esta es la facturación. Después tenemos una situación del tipo de cambio. Y esto es muy interesante, ¿no? Acá tenemos información, repito, esta es información real
del tipo de cambio, según el BCR, al cierre del año, perdón, al cierre de enero del 2018 y cómo ha ido evolucionando hasta junio del año 2021. Vean ustedes, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a conversar también, está muy interesante. Después vamos a ver un gráfico radial. Esto es básicamente cuando tú quieres cuantificar competencias. En este caso particular, vamos a contratar un jefe de ventas para un negocio que vende computadoras y accesorios informáticos. Y este es el puntaje que ha logrado. ¿Cómo podría graficar esta situación? Después tenemos el gráfico de personas, que también lo vamos a ver, que es el gráfico de personas. Y finalmente vamos a ver las marcas de estado. Las marcas de estado. Perfecto, entonces como ven ustedes, el objetivo es muy interesante. Vamos a empezar entonces. Por favor, empecemos entonces con la primera situación. Como ustedes notarán, como nombre de hoja, yo le estoy adelantando ya el tipo de gráfico que deben de usar. Cuando tengan una situación como esta, la forma más correcta de vender la distribución de la inversión en medios publicitarios, ¿de acuerdo?, es hacerlo a través de un gráfico circular. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes, marcan toda la información, se van a insertar y buscan el gráfico circular. Buscan el gráfico circular y acá lo tienen. Entonces tenemos un gráfico circular. Entonces, en este caso particular, estoy vendiendo básicamente la imagen representada en estos porcentajes por el tipo de inversión que hago en medio publicitario. Como verán ustedes, hay medios publicitarios que demandan más y menos inversión y eso está colocado en esta información. Bien, entonces vamos al gráfico. Ahora, este gráfico de acá puede ser susceptible a algunas mejoras. Lo puedo hacer, dependiendo de la versión, porque hoy por hoy las versiones más modernas, más actualizadas, cuando yo me ubico en el gráfico, en este caso particular, en la parte de arriba me estaba estableciendo ya los estilos de gráfico que yo podría estar usando adelantadamente, ¿no? Entonces yo le puedo dar este tipo de gráfico, este tipo de presentación, en fin, dependiendo del gráfico yo puedo seleccionar alguna situación que a mí se me ocurra en la forma particular. Entonces, esta es una opción. Esta es una opción, escoger la forma del gráfico que quieran ustedes más conveniente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, se me ocurre esta presentación. Podría ser esta. Una forma también de tener una presentación de este tipo es de que ustedes se pueden ubicar en un campo y jalarlo para diferenciarlo, porque estamos notando obviamente que el 43% que está aquí, que representa justamente la inversión en medios digitales, es el que tiene la mayor cantidad de presentación. Entonces podríamos también separar del pie esa tajada que representa el elemento más fuerte, más relevante. Otros elementos también que podemos utilizar acá es que mejorar a una forma más el tipo de gráfico, y ustedes ubican en el gráfico, aparece este signo más, y le pueden poner la leyenda y colocar la leyenda. Cuando son gráficos se puede colocar a la izquierda, de tal forma que pueda visualizarse mejor. Entonces coloco acá mi leyenda hacia la mano izquierda. Y en esta parte de acá del título voy a colocar igual y voy a señalizar la posición B1 para poder jalar el texto. Entonces ahí pongo la distribución de la inversión en medio publicitario. ¿Okay? Entonces ya tengo mi gráfico y estoy vendiendo justamente la idea de que la información o la inversión en tipos digitales es el que tiene mayor peso. Recuerden siempre algo importante, cuando terminen su gráfico, se van a formato, se van a contorno de forma y eliminan sin contorno, para que esto de acá también lo puedan ubicar de una forma y así puedan ustedes tener una información mucho más interesante, mucho más vendible. Entonces, lo que hemos tratado de hacer es que teniendo una inversión en medios publicitarios, tal vez el gráfico que más venda la idea central para poder visualizar dónde está concentrado el mayor nivel de inversión es a través de un gráfico de pie, como en este caso particular. Y ustedes lo pueden separar, lo pueden resaltar, marginando esta posición del resto del pie. Y como ven ustedes, se puede hacer esa división. Y dependiendo de la versión de Excel que tenga, cuando ustedes estén dentro del gráfico, también pueden seleccionar algún tipo de modelo o estilo de diseño más adecuado que usted quiera presentar. ¿De acuerdo? Pueden tomar esta forma o aquella que yo he presentado. Y no se olviden que la leyenda también la pueden modificar. En este caso vamos a colocar la leyenda hacia la mano izquierda, por decir algo. ¿Ok?
Listo, entonces, ¿qué es lo que he tratado de vender? Solamente que dependiendo de la circunstancia, y no se olviden, por favor, algo que siempre les digo, el entorno, el contorno de la forma, siempre hay que ponerle sin contorno al gráfico para que esto lo puedan llevar a un PowerPoint, a un Word, qué sé yo, y lo puedan simplemente copiar y pegar, y así se nota más limpio su presentación. ¿De acuerdo? Bien. Primer mensaje, entonces, esto sería la forma correcta de trabajar estos gráficos. Otro más. Acá, por ejemplo, tengo la población de los países americanos al 2020, ¿de acuerdo? Entonces acá tenemos los países desde Argentina, Chile, qué sé yo, a Estados Unidos. Como notarán ustedes, hay poblaciones muy altas, como la de Brasil, como la de Estados Unidos, México, por ejemplo, ¿no? Otras medianas como Argentina, Colombia, Perú, en fin, ¿no? Y otras mucho más pequeñas como San Salvador, como Uruguay, por ejemplo, ¿no? Que tiene poblaciones mucho más pequeñas comparadas con otros países, y si lo queremos comparar también con otro país, ¿de acuerdo? Son datos reales, de acuerdo al 2020. Bien, entonces en este caso particular, aquí hay dos formas de interpretar este gráfico, ¿no? Una de las formas más correctas es a través de unas barras, ¿de acuerdo? Pero podrían ser barras verticales o barras horizontales. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en lo que tú quieras vender. En este caso, si yo colocara, escuchen lo que voy a decir, voy a colocar, me voy a ubicar por país, acá en la columna país, y lo voy a ordenar en forma alfabética. Como ustedes notarán, en este momento aparece en forma no correcta alfabéticamente hablando, porque yo voy a priorizar mi gráfica por orden alfabético. Otra persona podría decir, no, yo quiero priorizar mi orden a través de la población. Quiero ubicar los países más poblados y los menos poblados. Eso es una alternativa. En este caso particular, voy a tomar la ruta de graficar dando prioridad al nombre del país. Entonces se ubican en primer elemento del país, en este caso en Argentina, se van a datos y van a colocar de menor a mayor, o sea, para que vaya en forma alfabética, A, B, C, ok, lo ordenan, ya está ordenado. ¿Se dan cuenta? Entonces aparece Argentina, aparece Bolivia y el último es Venezuela, porque está en orden alfabético. Si alguien dice, no, yo quiero graficar por nivel de población, entonces se ubica en población y acá tendría que tomar de mayor a menor. Claro, porque tendría que ordenar el país de mayor población primero, el segundo y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Espero que se haya entendido. Repito, la ruta que he tomado, la clave que he tomado es que quiero ordenar por país, pero en orden alfabético. Perfecto. Partiendo de esa situación, vamos a marcar entonces toda la información que tenemos, marcamos toda la información, en este caso particular, todo el bloque, ¿de acuerdo? Marcamos todo el bloque, repito, marcamos todo el bloque del país y decimos insertar y nos vamos al gráfico correcto. Entonces, si acá vemos en los gráficos, podemos escoger las barras. Pero si trabajamos con esta barra, todavía no le den clic, solamente para que lo visualicen. Vean ustedes que la forma como va a aparecer, si lo hago en columnas agrupadas en forma vertical, voy a tener que los textos son muy grandes y como son textos muy grandes me confunde un poco la presentación. Entonces, una recomendación, si van a trabajar con datos, texto, que sean bastante amplios, es mejor colocarlos como unas barras agrupadas, pero en forma horizontal. Entonces voy a tomar este primer gráfico. ¿De acuerdo? Bien, perfecto, hasta ahí. Perfecto. Sigamos observando. Pero Jorge, tú habías ordenado acá de Argentina, Bolivia, el último Venezuela, y acá me está saliendo en otro orden. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me respeta esta situación? ¿Por qué no está apareciendo mi gráfica como supuestamente me hubiese gustado, ¿no? Que aparezca Argentina, Bolivia, qué sé yo, en ese orden, porque yo lo estoy ordenando en forma alfabética y también quisiera que en forma alfabética aparezca acá. Normalmente cuando uno hace un gráfico, Excel lo ordena en sentido contrario. Vean ustedes, vean, sentido contrario. ¿El primero quién es? Venezuela, y era el último de mi lista. El segundo, ¿quién es? Uruguay, era el penúltimo, y así sucesivamente. Y el primero aparece como el último. Siempre cuando se hace una gráfica en texto, Excel ordena a su criterio. Entonces, ¿qué hacemos? Nos ubicamos en este eje donde están los nombres, dentro de la gráfica, decimos dar formato al eje, y acá vamos a colocar categorías en orden inverso. ¿Lo visualizan, por favor? Vean ustedes, van marcando
se colocan opciones del eje, que es estas barritas, opciones del eje, y hay una alternativa que dice categoría en orden inverso. Y automáticamente ya lo colocó en forma inversa, es decir, respeta el orden que yo había inicialmente considerado. ¿Ok? Entonces este gráfico ahora ya puede ser mejorado, lo podemos graficar un poco mejor. Listo. Perfecto. Otro elemento también importante es que nosotros podríamos darle, se nos ocurre darnos etiqueta de datos. Perfecto, entonces le damos etiqueta de datos para que aparezcan el nombre de las poblaciones, ¿no? El número de las poblaciones. Pero se ve grande, ¿no? Se ve confuso, se ve bastante amplio. Entonces, una particularidad que también tiene Excel es que tú puedes modificar el formato de los números. Entonces, tú ubicas en los números, dices botón derecho, ahí lo tienes marcado, y te vas a la opción que dice número. Y dentro de la opción número, tú puedes buscar, le bajas acá la categoría y le puedes poner personalizado. Repito, puedes bajar acá la categoría, que estaba normalmente, aparece siempre en general, lo primero que aparece es general, y tú lo vas a bajar y le pones personalizado. Le vas a poner personalizado. Entonces notarán ustedes que yo podría escoger un modelo personalizado a mi gusto y preferencia. Y esa forma personalizada lo van a colocar acá. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes ese formato que comentábamos en clases pasadas? Que, por ejemplo, yo quisiera establecer un formato especial que se me ocurra, por ejemplo, que yo quiera trabajar en millones. Se me ocurre trabajar en millones. Entonces digo lo siguiente, ¿no? Un formato especial acá. Voy a borrar este formato, lo voy a borrar, lo borro, este formato de acá que dice, y lo voy a borrar y voy a colocar 0.00, coma, abro comillas, M, cierro comillas. Recuerden que acá nosotros estamos trabajando con una separación de millares con la coma. La primera coma es millar, pero la segunda coma es millones. Entonces acá si yo le coloco 0.00, coma, porque mi separación de millares es coma, si en tu máquina tiene otro formato, tienes que utilizar la separación que has hecho para los miles. En este caso particular, repito, en mi máquina está en función de la coma para los millares y punto para los decimales. Entonces, ¿qué le estoy indicando? Mira, ve, donde veas una cantidad enorme, represéntamelo como millones. Y para eso lo vas a trabajar 0.00, coma, y abro comillas y coloco la letra M, cierro comillas. ¿Con qué intencionalidad? Con la intencionalidad que en los números me aparezcan de esta manera, ¿no? Entonces, ahora Argentina tiene 44.94 millones y así sucesivamente, ¿no? Perú está por acá, Perú tiene 32.51 millones, entonces ya se ve mucho mejor, se ve con mayor claridad esta información y eso obviamente a nosotros nos favorece desde el punto de vista visual, ¿de acuerdo? También muy importante que yo le pueda decir acá a toda la gráfica, le voy a cambiar el tipo de color, que sea en negrita, ¿de acuerdo? Le podría de repente hasta ampliar un poquito más grande, en fin, eso ya son gustos y preferencias. También podríamos demarcar una situación particular. Por ejemplo, se me ocurre que donde dice Perú, que está acá Perú, lo voy a marcar solamente Perú y le digo, ¿sabes qué? Dale un fondo particular, dale un fondo, si nos ocurre, celeste, ya está. Entonces le damos un fondo celeste donde dice la población del Perú. Entonces, ¿de acuerdo? Y acá en el título, ya saben ustedes, pueden colocar igual y jalan la información de una celda particular, en este caso de la cabecera, para que la cabecera sea el título de mi gráfico, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente ustedes pueden hacer más mejoras, elementos que le puedan ayudar a perfeccionar y a vender su gráfico de la mejor manera. Recuerden que esta primera práctica, la intencionalidad es, de acuerdo a la información que se tiene, cuál sería el gráfico más adecuado, ¿de acuerdo? Bien, en este caso particular, por lo indicado, lo recomendable sería para este gráfico venderlo a través de un gráfico de barras horizontales. Como he terminado, me ubico en el gráfico, le doy formato y contorno de forma sin contorno. Para que este gráfico, si yo quiero, lo puedo traer más acá. Ya estoy listo para llevarlo a un Word, a un PowerPoint, para que aparezca en mi informe
y de esa manera puedo visualizar cómo estaba la población de los países americanos en el 2020, expresado en millones, en millones. Bien, antes de continuar, por favor, hasta ahí necesito un feedback. ¿Se ha entendido, por favor? ¿Se ha entendido lo que hemos avanzado? ¿Me confirman, por favor, tanto el gráfico 1 como el gráfico 2? ¿Es conforme? Perfecto, muy bien, gracias. Todo está conforme. Muchas gracias, estoy leyendo sus chats. Perfecto. Bien, perfecto. Son gente muy inteligente. Perfecto, los felicito. Ahora lo que vamos a hacer es las columnas agrupadas. Una de las desventajas de no tener una versión actualizada es que ahora los gráficos se hacen mucho más rápido en una versión 2019-365. Pero si tuviéramos una versión más anterior, tenemos que trabajar con un modelo más operativo, más pasos. Por ejemplo, si yo quiero hacer acá un gráfico con columnas agrupadas, podríamos marcar todo de frente y buscar acá en insertar y pedir un gráfico recomendado, porque hay versiones que ya traen este gráfico recomendado, que te permite ver cuál es el gráfico más recomendado. En este caso sería este, por ejemplo, ¿no? Sería el gráfico más recomendado. Si yo lo pudiera tener en esta versión, ya rápidamente esta opción me dice, mira, ve, viendo tu información y pretendiendo lo que tú quieres, seguro, ya tú quieres hacer una comparación entre lo que se va vendiendo de un modelo y de otro modelo, sí, entonces tal vez este te pueda servir mejor. Podría hacerlo por acá. Otra forma también podría ser que yo pueda marcar las columnas agrupadas y escoger no la primera opción, sino la segunda opción. Pero vuelvo a repetir, eso depende de la versión. Entonces, en las versiones 2016 para arriba, ya esta situación aparece, 2019 también, y obviamente 365. ¿De acuerdo? Entonces, con sus modificaciones, con sus pros y sus contras. Entonces, en este caso particular, si tomáramos esta información de acá, de esta manera, y yo le digo acepto, pero acepto de esta forma, entonces rápidamente ya me lleva a un gráfico de estas características, donde ya puedo visualizar básicamente dos columnas. Una columna que es la azul, que los móviles, y otro que son los smartphones, ¿no es cierto? Perfecto. Y en la línea de los ejes de los X tenemos justamente los años, ¿de acuerdo? Bien, ahora, nosotros podríamos hacer marcando una de las barras, nos vamos y le vamos a ampliar el ancho, lo ponemos, por ejemplo, en 20%, vamos a ponerle 20%, que es la separación, para que se vean estas barras mucho más amplias, ¿de acuerdo? Y en superposición le vamos a poner, como ya habíamos hecho en otro tipo de trucos, 50, por ejemplo, para que así pueda estar medianamente más cerca. Perfecto. Entonces, de esa manera, yo estoy vendiendo un gráfico que me ayude a visualizar y contrastar la venta de móviles y smartphone, por ejemplo, ¿no? A través de estas columnas agrupadas que hemos hecho a través de esta opción. Ahora sí sería mucho más interesante colocar de repente acá arriba, salgo del gráfico, entro nuevamente, y acá le voy a adicionar, se nos ocurre, un formato para darle etiqueta de datos. Allí está, la etiqueta de datos. Entonces ya apareció la etiqueta de datos, en este caso sería de los móviles. Me está diciendo en miles de millones cómo se ha vendido en el año 2014 hasta el 2020. Con la misma lógica, marco y también le voy a poner etiqueta de datos para el siguiente. Pero acá notarán ustedes que esta etiqueta de datos, que sería de los smartphones, de repente me gustaría ubicarlo de otra forma. Entonces le doy clic para que aparezca todos ellos y en la posición de la etiqueta que me aparece al costado en la mano derecha, acá tengo esta alternativa que me dice posición de etiqueta, lo puedo colocar en el centro, de esa forma se puede visualizar mejor, le puedo cambiar de un color, le puedo poner en oscurito, ¿de acuerdo? Entonces ahora sí, esto me representa la venta de los smartphones en miles de millones. Y este texto también de acá está, este adicional, esta leyenda que habíamos puesto, también lo podemos marcar, le podemos dar un color particular, se nos ocurre un color azul, oscuro, ya está. Entonces estoy representando la venta en miles de millones de los móviles comparado con los smartphones año a año. Y en el título del gráfico, ya saben ustedes, marcan el título del gráfico, colocan igual y le van a dar
aceptando la primera posición para que jale todo el texto que ahí se menciona. Y ahí lo tenemos. Yo no tengo necesidad de copiar todo el nombre del texto porque ya lo tengo en una posición. Perfecto. Finalmente, esto de acá, si quieren, a este título, también le dan un color, en este caso más particular, y en negrito. Perfecto. Esto también, si quieren, también lo pueden mejorar. Pueden agrandar. Bien, entonces, ¿qué estoy vendiendo? Estoy vendiendo justamente la evolución del número de móviles, mesos de smartphone a lo largo del mundo en miles de millones. Entonces, como ven ustedes, esta gráfica vende mejor lo que quiero hacer. Si esto yo lo llevo luego a un dashboard, entonces obviamente yo puedo visualizar rápidamente lo que quería mencionar, esa evolución del número de móviles versus los smartphones a lo largo del mundo en miles de millones. ¿De acuerdo? Bien, entonces, esto es una forma de presentación. Se ubican en el gráfico, formato y contorno de la forma sin contorno. Ya está. Perfecto. Y así sucesivamente ustedes pueden hacer diversos gráficos de la situación. Para que no nos gane el tiempo y podamos avanzar con más, quisiera que por favor abran el archivo que dice solución de los gráficos 1. Entonces voy a darles rápidamente la clave antes que nos gane la hora. Vean ustedes, en la situación que vamos a presentar, voy a compartir acá un ratito, acá está la solución. Ok. Ok, abran el archivo que dice solución del caso 1. Acá está la solución y le va a pedir una clave, le va a pedir una clave. Ya, la clave todo con mayúscula y sin acento, todo con mayúscula y sin acento es gráficos, gráficos. Escriban la palabra todo con mayúscula, gráficos, ¿de acuerdo? Escriban en mayúscula, sin acento, la palabra gráficos, ¿ya? Ok, entonces ahora sí, yo ya he avanzado alguno de ellos, pero para optimizar nuestro tiempo, por eso que les presentaba algunas soluciones iniciales, y acá está la solución, ya de todos los casos, acá está lo que hablábamos, acá también está lo que hemos indicado. Esto es también un gráfico combinado para que practiquen. Ya habíamos hecho algo similar con tablas dinámicas, estos gráficos combinados. Esto también es muy interesante, este gráfico, gráfico del tipo de cambio. Vean ustedes el tipo de cambio en nuestro país, cómo ha evolucionado. Y ustedes pueden colocar un gráfico de estas características. Les doy un dato, la inflación desde el enero 2018 hasta junio del 2021, según el INEI, tiene una inflación total acumulada del 8.34%. Esto es un dato que hemos calculado, 8.34%. ¿Por qué quiero decirles eso? Mírenme, cuando quieran ustedes calcular la variación de cada mes, por ejemplo, el tipo de cambio de enero a febrero, ¿cómo varió? El último menos el primero, menos uno en forma porcentual. Esta forma ya la conocen, ustedes ya la hemos comentado, ¿no? Es el último entre el anterior menos uno. Ya, perfecto. Y eso copia hacia abajo y salen todas las variaciones. Pero si tomáramos como base el tipo de cambio de enero del 2018, si yo tomo como base el tipo de cambio de enero del 2018 y lo voy a llevar como elemento base para contrastarlo y compararlo con cada uno de los tipos de cambio de los demás meses, notarán ustedes que el tipo de cambio de enero del 2018 hasta junio del 2021, la fluctuación ha sido del 21%. ¿Y esto cómo se calcula? Muy fácil, es igual al último, o en este caso del periodo, entre el tipo de cambio base. Por eso que el tipo de cambio base va con F4. ¿Se dan cuenta? El tipo de cambio del momento, del periodo, entre el tipo de cambio base. Pero como ese tipo de cambio base va sobre este denominador, va con F4 para que sea absoluto menos 1. Y así lo hacemos, corremos y esto sale esta situación. Entonces, ¿qué es lo que quiero vender acá? Que se entienda que desde enero de 2018 hasta junio de 2021, la fluctuación del tipo de cambio ha sido del 21.3%. Es decir, si alguien
especuló con el dólar en este intervalo de tiempo, ha ganado más plata que la inflación. Porque la inflación de este mismo periodo es de 8.34. Interesante, ¿no? Y vean ustedes acá en esta gráfica, notamos a través de este gráfico combinado de líneas, porque siempre cuando vean fluctuaciones, modificaciones en el tiempo, como les había indicado en la presentación, es bueno presentarlo en gráfica de líneas, ¿de acuerdo? Entonces acá tenemos el tipo de cambio como oscilado, partido de 3.217, llegó hasta 3.92, y vean ustedes la gráfica de la variación, cómo ha ido la gráfica de la variación, y con respecto al año base. Y acá está justamente, ¿no? Desde el momento base y cómo se ha ido hasta el final. Y esa es la fluctuación que hemos logrado, casi más del 21.3%, donde largamente ha superado la inflación. Ya esto es un tema político, en fin, ya no queremos entrar en ese tema, pero tiene sus consecuencias la situación que está viviendo nuestro país, y un termómetro justamente en esto es la fluctuación del tipo de cambio. ¿Ok? Esto es lo que quería vender, y esta es la forma que yo podría expresar ante un comité, un directorio, la fluctuación del tipo de cambio. ¿De acuerdo? Obviamente, bajo este escenario, y si se complica más, ¿qué preferiríamos? ¿Endeudarnos en soles o endeudarnos en dólares? Obviamente la pregunta cae de Maduro, ¿no? Si vamos a ver una coyuntura más complicada que esta, Dios mediante, ojalá que eso no ocurra, entonces viendo lo que estamos en este momento observando, la coyuntura me diría, no te conviene endeudarte en dólares, trate de mantener tus deudas en soles, ¿de acuerdo? Perfecto, bien, esto es simplemente una ocasión para intercambiar unos puntos de vista sobre esta situación. Bien, el otro elemento que está resuelto es el gráfico radial. Acá sí me voy a detener un ratito porque estos gráficos radiales los utilizamos muchos en área de personal, sobre todo cuando quieren evaluar a un personal a incorporarse en la empresa, en este caso un jefe de ventas. Supongamos que el jefe de ventas pasa por un proceso de evaluación y los evaluadores definen, o el comité de evaluación dice lo siguiente: mira, para que sea jefe de ventas, vamos a tomar no solamente las habilidades duras, su conocimiento, que he estudiado, que esas son habilidades duras, sino me interesan sus habilidades blandas, ¿de acuerdo? Porque, como les he dicho, ¿no? Se contrata con énfasis en las habilidades duras y se despide a la gente por la carencia de habilidades blandas. Contradicción, ¿no? Y eso justamente porque en muchas empresas su proceso de selección enfatizan fuertemente las habilidades duras y dejan de lado las habilidades blandas. En este caso particular, esta empresa no es así, sino le da un énfasis a esas competencias, a esas habilidades blandas. Por ejemplo, dice, ¿no? Mira, ve, las habilidades blandas que yo necesito de un jefe de ventas en mi empresa es que tenga adaptabilidad al cambio, trabajo en equipo, que tenga orientación al cliente, que tenga inteligencia emocional, que tenga habilidades interpersonales, que tenga manejo de gestión de conflictos, que tenga resiliencia, o sea, que sepa enfrentar los problemas difíciles, que no se me ponga, que no se me decaiga, que no se me deprima, sino que tenga fortaleza para enfrentar las cosas. Eso es la resiliencia, hoy tan necesaria. Coraje, inteligencia social y prudencia, ¿ok? Entonces vean ustedes que estos son elementos que son netamente habilidades blandas. Y este equipo evaluador, que va a hacer justamente la selección del personal, ha hecho una ponderación de estas habilidades del 1 al 10, o del 0 al 10 en este caso particular, ¿de acuerdo? Y trabaja a través de esta tabla. Dice, si el puntaje global de toda la ponderación que yo haga acá está en estos intervalos, entonces le corresponde esta calificación. Si está dentro de 0 y 1.5, inferior; si es 1.5 y 3, inferior. Como ustedes notarán, estos elementos que están en esta tabla son los elementos que me van a ayudar para trabajar el buscar B, pero utilizando la opción verdadero, ya que lo voy a usar para buscar un valor dentro de un intervalo. Entonces, como ven ustedes, se calcula la calificación, que es simplemente el promedio de estos puntajes, ¿de acuerdo? Y en función de este puntaje, lo busco a través de buscar B con la opción verdadero para buscar el intervalo más aproximado, y en función de eso determino, vean ustedes, ahí está la fórmula, ahí lo tienen, ¿de acuerdo? Determina el qué nivel con este puntaje se alcanza a este trabajador o este postulante, a este jefe de ventas. Que esto me va a servir para contrastarlo, para compararlo contra otro postulante. Este es el postulante 1, pero podría haber un postulante 2, un postulante 3, qué sé yo. Ahora, ¿esto cómo se hace? Entonces simplemente marcas ese bloque de valores, solamente marcas ese bloque de valores, solamente
el bloque de valores, o sea, la habilidad blanda con su puntaje, y tú te vas a buscar esa información como un gráfico particular que se encuentra dentro de insertar, y acá tú tienes esta opción, donde está acá, esta presentación está aquí, ¿de acuerdo? En la forma de radial, forma radial. Entonces, repito, tienes que buscar marcas, te vas a los gráficos, y dentro de los gráficos busca la opción de gráfico radial. Ese gráfico radial, como su nombre lo dice, te va a dar una especie de panel solar de intercambio de valores que parte de un núcleo central y de ahí parte desde 0 hasta la evaluación máxima, que en este caso sería el puntaje si alguien encuentra el valor de 10, ¿de acuerdo? Y en función de esa gráfica vas a tener esta presentación. Y acá tú vas a notar un elemento interesante, ¿no? Te tipifica los valores y te das cuenta que en la forma gráfica hay habilidades que están lejanas de ser alcanzadas por este candidato, ¿no? Hay habilidades que sí están muy cercanas a su punto, pero otras están muy lejanas. Entonces me está indicando una gráfica donde a través de este elemento radial me doy cuenta cuál es la variable o la habilidad que está más fácil de ser alcanzada y otra que está muy lejana de ser alcanzada. Y ahí lo tenemos. Un ejemplo clásico es la resiliencia, por ejemplo. Y la resiliencia está en un nivel del círculo 5, porque obviamente ese es el puntaje que ha sacado. 5. Coraje de igual forma, ¿no? Son bajos. Pero hay otras habilidades como orientación al cliente, por ejemplo, acá está orientación al cliente, que está justamente en un límite del 9, porque lo máximo que hemos encontrado de este postulante es un valor de 9, ¿de acuerdo? Si mañana o pasado hago en otra plantilla para un postulante 2, obviamente voy a tener otro puntaje y voy a tener también otro gráfico radial, ¿de acuerdo? Entonces, este gráfico radial te permite visualizar en qué puntos, en qué variables estás más cercano al óptimo y cuál es aquella variable o aquella habilidad A blanda que está más lejana del puntaje idealizado, ¿de acuerdo? Y eso te va a permitir hacer una presentación y exponer, en este caso ya la jefe, la parte personal, la psicóloga de la empresa, exponer exactamente con esta gráfica y darnos un mejor entendimiento de lo que ha logrado en esta evaluación, ¿de acuerdo? Perfecto. Por favor, ¿se ha entendido este gráfico radial? ¿Está claro? ¿Se comprendió? ¿Se entendió, por favor, ese gráfico? ¿Me confirman el gráfico radial? Se utiliza mucho para la evaluación de personal y sobre todo para evaluar y ponderar habilidades blandas u otros elementos. También se utiliza mucho cuando queremos hacer evaluaciones de nivel de calidad con los clientes, ¿no? Cuando trabajamos también niveles de satisfacción. También se puede trabajar con estos gráficos radiales. ¿De acuerdo? Bien. Perfecto. Bien, últimos elementos. El gráfico de marcas, gráfico de personas. Acá sí quisiera un detalle particular, quiero que me ayuden, por favor. Este gráfico de personas es un gráfico muy particular. Y vamos a ver acá. Este gráfico de personas se tiene que ubicar en la parte de complementos. Viene gráfico de personas. Una pregunta, eso es lo malo que dependiendo de las versiones, normalmente en la versión 2016 para arriba, cuando ustedes le dicen en la parte de insertar, se van a las opciones que dice complementos, aparece ya el gráfico de personas. Si no, van a tener que descargarlo. Van a irse a mis complementos, pero para eso obviamente tienen que tener una conectividad a internet y le va a cargar ese complemento de gráfico de personas, ¿de acuerdo? Este gráfico de personas es muy interesante porque te permite visualizar información en forma gráfica de resultados, ya sean numéricos, porcentuales, de una situación muy particular, ¿de acuerdo? Bien, este gráfico de personas lo voy a dejar a un costado, lo voy a mover, y eso está tapando justamente una situación inicial, ¿no? Acá tendríamos un detalle de ventas mensuales por cada vendedor. Estas son todas las ventas que han hecho los vendedores a lo largo del mes de junio. Ahí tienen todas las ventas. Y lo que queríamos en primer lugar, en una forma práctica y sencilla, como quien recordamos,
es determinar por cada vendedor, cuál fue su nivel de ventas. Entonces, el cuestionamiento sería, ¿cómo encuentro el nivel de ventas de cada vendedor? Bueno, para hacerlo muy rápido, para hacerlo sencillo, con las formas tradicionales de Excel, y recordando lo que vimos en nuestra primera sesión, ubico esta respuesta con sumar.si, porque solamente es una condición. ¿Cuál es la única condición? Quiero sumar las ventas, pero del vendedor tal. Ok, solamente la única condición es que sea del vendedor específico, en este caso de Sonia, de Carlos o de Juan. Entonces, para eso aplicamos la función sumar si, como ustedes lo verán ahí, se aplica el rango, el criterio, el rango suma, simplemente se aplica la fórmula de una manera correspondiente y se encuentra lo que vendió Sonia, lo que vendió Carlos y lo que vendió Juan. ¿De acuerdo? Hecha esta situación, vamos a llamar al gráfico, esto de acá lo voy a borrar para hacerlo de nuevo. Ya supongamos que no aparece, entonces acá tenemos esta gráfica, ¿de acuerdo? Perdón, estos datos que ya hemos encontrado, y ustedes lo que van a hacer es insertar y se van a complementos. Dentro de complementos buscan el gráfico de personas. Gráfico de personas lo activan, ahí va a cargar Excel, y cuando ustedes lo carguen de Excel, ahí lo tiene, me da una presentación inicial. Esta presentación inicial nosotros lo podemos modificar dependiendo de la forma que quiero visualizar. Quiero visualizarlo así, quiero visualizarlo en otro tipo, en forma, en fin, depende de lo que ustedes quieran visualizar. Quiero verlo en bolsitas de dinero, en fin, entonces aparecen bolsas de dinero. Lo quiero ver de repente en forma de personas, o si solamente son damas, en fin, si lo queremos ver, repito, en estrellas, en fin, o sea, depende el icono que tú quieras seleccionar, ¿de acuerdo? Entonces, en este momento, tú haces tu configuración. Hecha esa configuración, y eso está en el gráfico de personas, también tú puedes jalar dentro de esta información, no solamente este tema, sino también tú puedes jalar la tabla de información. Entonces te dice, dame los datos. Entonces tú dices, datos, título. Acá va a ser como título, vamos a ponerle título, ventas por vendedor. Así de simple, ¿no? Le ponemos así como título, ventas por vendedor. Ya está. ¿Y dónde está la selección de los datos? Entonces tú dices, ahora, selecciono los datos. ¿Dónde están los datos? Entonces los datos están acá. Ya está, crear. Y automáticamente ahí me dice, ¿no? Sonia, esto es lo que vendió, esto es lo que vendió Carlos, esto es lo que vendió Juan, de acuerdo al formato, al icono que yo había seleccionado. Y luego para una presentación más profesional, me ubico acá y ya tengo mi gráfico de personas de esa manera. Pregunta. ¿Todos tienen su gráfico de personas, sí o no? Depende de la versión, me dirán, ¿no? Pero sí, profesor, ok, lo tiene. Entonces, a partir de 2016 para arriba, ya tienen este gráfico de personas, ¿no? Los que no, también lo pueden descargar, también es una opción que también pueden descargarlo y lo pueden adecuar. Simplemente es darle una forma presentable, directa, y repito, depende, viene tu creatividad, ¿no? Depende de tu creatividad, cómo quieres vender tu gráfico de personas, ¿no? Lo quieres vender con la forma de seres humanos, de una bolsa de dinero, estrellas, qué sé yo. Repito, puedes hacerlo no solamente de forma numérica, sino también puede ser elementos porcentuales, ¿de acuerdo? Es una ventaja también que tiene este gráfico de personas. El último gráfico que quería transmitir, o el último indicador, es el indicador del KPI, ¿no? El indicador del KPI que se utiliza para trabajar indicadores básicamente para contrastar rápidamente con estos semáforos, con estos indicadores, si hemos mejorado o hemos empeorado. Entonces, en forma gráfica yo puedo ver, por ejemplo, si se me pone el KPI de este color, significa que estoy por debajo, lo real ha sido estado por debajo del objetivo. Si está por encima, como verde en este caso particular, significa que hemos superado en lo real al objetivo. Si está con este ámbar, significa que no pasó nada, mantuvimos lo pronosticado y lo real es lo mismo, y así sucesivamente. Algunos indicadores que te podrían ayudar: número de clientes nuevos, ¿no? Por ejemplo, el objetivo es tener 120 clientes nuevos, ese era el objetivo. Porcentaje de entregas puntuales, porque muchas veces también esto es un indicador muy relevante para mejorar la satisfacción de los clientes.
En este caso particular, el número de entregas puntuales de esta distribuidora es lograr el 90% de entregas puntuales del 100%. Porcentaje de devoluciones, para ver que no exista pues malas entregas, qué sé yo. Lo máximo de tolerancia se han puesto como objetivo 5% de devoluciones, debería ser 0, pero en este caso particular se han puesto un objetivo de no superar el 5%. Su nivel de facturación, llegar a este nivel de facturación y lograr este nivel de utilidad. Esto es el objetivo, ¿de acuerdo? Y luego contrastamos una segunda columna, que es lo real o lo ejecutado. Entonces, en el número de clientes se llegó a 110, el porcentaje de entregas puntuales se ascendió a 92%, el porcentaje de devoluciones se mantuvo en 5%, la facturación pasó a ser 365,000, pero la utilidad cayó a 55,000, ¿ok? Entonces, en función de aquello, hacemos un KPI. Entonces, trabajando con funciones condicionantes, en este caso la función condicional y, sí, perdón, voy a colocar, ¿no? Si fuera el D5, si lo real es mayor que lo objetivo, o sea, si D5 es mayor que C5, entonces colócame el valor de 1. Pero si D5 es igual a C5, es decir, que si lo real es igual al objetivo, colócame 0. Y en ninguno de los dos casos, si no es mayor y si no es igual, será lo contrario. Entonces, en ese caso particular, directamente colócame -1. Entonces, en ese caso particular, acá va a aparecer o ceros o unos o -1. Entonces, para que me aparezca el semáforo, ¿qué hemos hecho? Hemos marcado todo ese bloque. Nos hemos ido, como les decía en la presentación, se van a inicio, formato condicional, y en formato condicional ponen conjunto de reglas. En este caso voy a colocar conjunto de iconos, puedo colocar cualquier icono de estas características, pero como ya está acá demarcado, me voy a ir a la regla, voy a administrar la regla, me voy a editar la regla, y acá está el detalle, ¿no? Aquí he seleccionado estos iconos, le he dicho a Excel, muéstrame los iconos únicamente, por eso que ya no se ve ni ceros, ni 1, ni -1, y acá están los intervalos. Una característica cuando trabaje, siempre colóquenle acá tipo número, tipo número, tipo número, ¿de acuerdo? Entonces acá le voy a colocar mayor o igual a 1, si es mayor o igual a 1, colócale este semáforo, este indicador de KPI. Si es menor que 0, pero, perdón, mayor o igual a 0 y menor que 1, entonces colócale ámbar. Pero si es menor que 0, o sea, ya es negativo, entonces colócale rojo. Por eso que hemos colocado estos semáforos de esa forma y respetando los números que habíamos indicado en la función condicionante, sí va a identificar si hay un 1, si hay un 0 o un valor negativo, en este caso el -1. Aceptamos y el aceptar te va a colocar justamente los iconos en la zona que habíamos indicado y solamente va a mencionar los iconos. Entonces, de esa forma tengo ya una marca de estado, estos KPI con semáforos. ¿De acuerdo? Bien. ¿Está claro, por favor? ¿Se entendió? ¿Está claro los indicadores? ¿De acuerdo? Los semáforos. ¿Se ha entendido? Bien, entonces tienen que practicar sus indicadores. Ahí está el desarrollo total, ahí están las fórmulas, ahí está la forma de colocar los indicadores. Bien, ahora sí entonces, para que no nos gane el tiempo, voy a dejar de compartir y me voy ahora al caso 2. Caso 2. Caso 2. Le hemos llamado a este caso 2 mi primer dashboard, ¿de acuerdo? Ok, entonces el objetivo es hacer la elaboración del primer dashboard a través del análisis de ventas. ¿Por qué? Porque mi auditorio va a ser todo el equipo de ventas y yo quiero con ellos sincerarme, ver qué es lo que ha pasado en la empresa en estos periodos para poder tomar alguna decisión y sobre todo analizar información que nos permita mejorar nuestra toma de decisiones. Ok, ¿qué tenemos como información? Tenemos el año, acá tenemos el campo años. Recuerden que las columnas se representan como campos. Este es el campo años, el campo categoría, el campo producto, el campo ventas y la calificación. Acá quiero hacer una salvedad porque esta es una métrica que se utiliza mucho en ventas, ¿de acuerdo? De repente lo han visto o lo conocen. Se le llama calificación o también a unos le llaman rating, ¿no?
En inglés le llaman rating. ¿Qué viene a ser? Viene a ser simplemente una ponderación del número de operaciones concretadas o los que se han hecho cierres de ventas frente al número de operaciones cotizadas. Y esto se expresa en forma porcentual. Por favor, revisen esta fórmula. Creo que en la versión que tienen ustedes faltó agregar el signo porcentual. Esto se expresa en forma porcentual. Revisen, por favor, y hagan las correcciones que sean necesarias. Repito, la calificación viene a ser una relación que mide el número de operaciones cerradas, concretadas, entre el número de operaciones cotizadas. Y todo esto expresado en forma porcentual. Un ejemplo, supongamos que para un producto, se ha solicitado 50 cotizaciones. Ya los clientes vinieron, tocaron la puerta, nos llamaron por teléfono, por WhatsApp, qué sé yo, hubo bastante ímpetu en buscar la cotización y se logró 50 cotizaciones. Pero de esas 50 cotizaciones, solamente se concretaron como cierre de ventas formales, cerradas, fueron 20. Entonces se puede decir que el rating de esta operación ha sido de 40%. ¿Cómo se hizo este rating? Simplemente se estableció 20 entre 50 y expresado en forma porcentual. En pocas palabras, del 100% de cotizaciones, el 40% se ha trasladado en cierres de venta. Eso es lo que significa calificación, ¿de acuerdo? Ok, entonces acá tenemos porcentaje de calificación, ¿de acuerdo? Bien, entonces tenemos una primera tabla que se llama datos. Y digo tabla porque, como ustedes verán, cuando yo me ubico al interior, aparece la opción diseño de tabla. Y esta tabla se llama la tabla ventas, ¿de acuerdo? De la tabla ventas, ¿de acuerdo? Esta es una información primaria. Después tengo una data adicional que lo voy a agregar. Como ustedes notarán en los datos, tengo 2017, 2018 y hasta el 2019. Pero obviamente esta información puede seguir creciendo, puede seguir aumentando. Tanto sí que hemos colocado una data adicional para que luego, cuando el modelo se desarrolle, no tenga ningún problema yo de adicionar más información y que el modelo se siga corriendo con los dashboards que vamos a crear. ¿De acuerdo? Por eso siempre, cuando tengan ustedes una información que a priori ustedes sepan que esta información va a crecer, va a aumentar, siempre esa información primaria transfórmenla en tabla de datos. Repito, si ustedes tienen la conciencia, la certeza que la información que van a procesar no es una información estática, sino que va a seguir aumentando, va a seguir progresando información, entonces es mejor preparar el camino y transformar esta información base en una tabla de datos. Control T, le das el nombre de la tabla y qué sé yo, ¿de acuerdo? Entonces, siempre es importante ese comentario. Otro detalle, cuando quieran hacer sus dashboards, no me mezclen papas con camote. Entonces, las tablas dinámicas lo van a hacer en una zona, por eso acá le he colocado una hoja donde le he dicho tabla dinámica. Acá van a colocarse todas las tablas dinámicas. Acá van a estar todas las tablas dinámicas. Y va a haber otra hoja donde van a estar los dashboards. Acá van a estar todas las imágenes, ¿de acuerdo? Todos los gráficos. Luego, cuando terminan, van a pasar el dashboard y lo van a poner delante, ¿de acuerdo? Normalmente siempre el dashboard se pone al comienzo para que la primera pantalla, al abrir este archivo que te va a permitir en forma visual, ver los dos elementos de análisis. Ya cuando quieres entrar al directorio o el grupo de trabajo en más detalle, te vas a las hojas de información, ¿de acuerdo? Bien, pero ahora, como estoy construyendo mi primer dashboard, tengo los datos, tengo la data adicional, acá voy a hacer la tabla dinámica y acá voy a hacer los dashboards, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, es importante hacer lo siguiente. Miren, lo primero que vamos a hacer es armar la tabla de datos. Ya está. Checklist, primera tabla de datos, ya está. Le puse un nombre. Perfecto. Checklist, ya está. Segundo, voy a construir el modelo de la tabla dinámica. ¿De acuerdo? Y digo tabla dinámica de frente porque acá no tengo nada que arreglar, no tengo nada que limpiar, pero subir una información en la cual requiere limpieza, ordenar, ¿qué tienes que hacer? Power Query. ¿De acuerdo? Recuerda siempre, ¿no? Si tú tienes una información que tienes que arreglar, de repente hay que anular la dinamización de algunas columnas porque los años te han puesto acá, año 2017, otro campo 2018, otro campo 2019, ya esa data no sirve. Esa data no se puede trabajar. Entonces, tendrías que ordenarla, tendrías que organizarla, ¿de acuerdo? Y entonces ahí tendrías que entrar primero a Power Query y después a tabla dinámica. Pero en este caso particular voy a entrar directamente a tabla dinámica porque la información que me han dado ya está limpia, ya está organizada, ya está normalizada. Se dice así, ¿de acuerdo? Hago esta aclaración y escuchen bien, por favor. Estoy pasando a tabla dinámica porque la data así lo permite. Bien,
Entonces, teniendo la información, ahora sí nos vamos a insertar y nos vamos a insertar una tabla dinámica. Sí, es de la tabla de ventas, perfecto, y lo voy a colocar en una hoja de cálculo existente. No vamos a la ubicación. Me voy a ubicar en la tabla dinámica y lo voy a colocar en esta posición. ¿Okay? Entonces, nos vamos a la hoja de tabla dinámica y nos vamos a la posición A1. Ok, perfecto. Entonces, voy a construir mi primer dashboard. Entonces, para eso, primero armo la tabla dinámica. Entonces, ¿qué hacemos? Voy a colocar acá en filas, categoría, que van a ser las categorías accesorios, bicicletas, repuestos, ropas. Repito, estoy jalando esta información. Y como ven ustedes, cada año hay categorías. Ahí están accesorios, accesorios, bicicletas, ropa, repuestos, son las categorías. Y dentro de cada categoría hay subproductos. Por ejemplo, en accesorios pueden haber estos, en bicicletas puede haber esto, en ropa puede haber esto, en repuesto puede haber esto. Y eso ocurre año a año. Perfecto. Entonces, por eso que en mi tabla dinámica, primero ordeno las categorías. Perfecto. Pero también existe que debajo de cada categoría hay productos. Entonces coloco debajo de categoría en fila productos. Y me aparece una situación como esta. Perfecto. Se nota claramente. Está bien, ¿no? Está apareciendo. Y después voy a colocar las ventas, pero en valores. Obviamente, las ventas en valores. Ya saben ustedes, se ubican acá, botón derecho, formato de número, le dan un número, separación de millares y 0 decimales. Se me ocurre. Ya está, para que se vea mucho mejor presentable. Y este campo, si quieren también, lo achican y le dicen esto es simplemente ventas. Perfecto. Acá también lo podemos ampliar un poquito para que se pueda visualizar mejor. Perfecto. Listo. Hecho la primera tabla dinámica, todavía no estoy haciendo ningún dashboard, Recuerden que el dashboard es la representación gráfica. Entonces, lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Escuchen, por favor. Escuchen lo que van a hacer. Lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Vamos a estar dentro de la tabla dinámica y vamos a hacer, dentro del análisis, un gráfico dinámico. Y vamos a hacer un gráfico dinámico. Hacemos gráfico dinámico. Y en ese momento vamos a tomar en cuenta algunos elementos. Nos dice, por default, acá aparece la primera opción que serían las columnas agrupadas, pero va a aparecer en forma vertical y como ven ustedes, como habíamos comentado en el primer ejercicio, cuando vemos que son textos y esos textos son bastante amplios, entonces es mejor colocar en barras horizontales. Entonces vamos a colocarlo en barras horizontales para que quede más o menos de esta forma. Perfecto, entonces de esta manera lo podríamos trabajar. Entonces voy ubicando de esta forma. Entonces acá aparece este gráfico. Este gráfico de acá, ya saben ustedes, acá yo tengo accesorio, bicicleta, repuesto, pero ¿cómo lo he ordenado? Lo he ordenado en forma inversa. Entonces, ¿qué hacemos? Ya saben ustedes, se ubican en el eje, vamos acá al eje, le dicen ahí botón derecho, se van al eje, opciones de la formato del gráfico, se van al eje, y dentro del eje escogen la opción que sea categoría de orden inverso. Para que primero aparezcan los accesorios, las bicicletas, los repuestos, la ropa, qué sé yo. ¿Ok? ¿Se va visualizando? ¿Se va visualizando? Perfecto. Bien. Escuchen, por favor. Esta situación de acá, cuando lo termine de pulir, lo voy a hacer control X, lo voy a cortar y lo voy a llevar al dashboard, ¿de acuerdo? Entonces, en el dashboard van a aparecer todos los gráficos, pero todavía no he terminado el gráfico, por eso que voy a continuar. A ver, una situación elemental sería que estos indicadores de acá lo voy a eliminar este valor del gráfico, este campo del gráfico también lo elimino. Ya está. Voy a mantener el más y el menos nada más. Van a ver luego por qué. Entonces, todo lo demás lo he eliminado. ¿Perfecto? Listo. Ahora, un elemento también importante que podríamos utilizar, en este caso particular, por ejemplo, a mí me gustaría que este es el elemento combinado total, pero vamos a aprovechar una vez y vamos a colocar una segmentación de datos, pero de años. Para que yo pueda jugar, y voy a colocar los años en forma de 3 columnas, porque hasta el momento son 3 años. Perfecto. Ya está. Entonces, vean ustedes que ahora
Si yo coloco este filtro y más o menos digo 2017, obviamente cambia y cambia el gráfico. Acá también, si coloco 2018 y en fin, ¿no? Está cambiando todo. Ok, entonces lo mantengo general. Ahora vean ustedes lo que voy a hacer. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Escuchen, por favor. Lo que queremos nosotros es que acá solamente aparezcan los años. Entonces, acá ustedes hacen botón derecho, van a hacer la configuración de la segmentación de datos y van a ver en esta pantalla emergente decir lo siguiente, mostrar encabezado, que va a aparecer el encabezado año. Yo no quiero que aparezca el encabezado años, sino simplemente diga directamente 2017, 2018. Entonces, ¿qué hago? Digo, encabezado, mostrar encabezado, lo desactivo, aceptar. Entonces, de esa forma, esto de acá lo puedo achicar. ¿De acuerdo? Lo puedo achicar. Otro elemento también importante que también podemos visualizar acá, que esta zona de acá, esta parte de aquí, lo podría cortar, perdón, eliminar. Acá solamente le voy a eliminar para que luego esta parte del año, ven acá, y este texto de acá lo voy a correr y le voy a colocar ventas. Le voy a colocar ventas. ¿Ya? Le voy a colocar ventas. Y esta parte de aquí, lo voy a ubicar de una forma que aparezca de esta forma ahí, centrada más o menos. ¿De acuerdo? Es más, ya no tengo necesidad de colocar esta leyenda, entonces digo la leyenda, también lo elimino. Estoy tratando de buscar el mejor dashboard, la mejor gráfica, ¿de acuerdo? Elimino líneas de cuadrícula, por ejemplo, se me ocurre, ¿de acuerdo? Veo esta gráfica, voy a aumentar un poquito mejor, ahí, para verlo. Vamos a ampliar un poquito más, ya está, perfecto. O sea, la idea es que yo trate de mejorar mi gráfico antes de llevarlo como un dashboard final. Ya está. También podríamos colocar acá análisis de, le coloco etiqueta de datos. Ahí le puedo colocar la etiqueta de datos. Tengo que ubicar una forma que me permita. Ya, mejor así. Voy a tratar de bajar este gráfico de tal forma que la cabecera ingrese. Esa es la parte problemática de, ¿cómo se llama? De los dashboards, cuando uno tiene que comenzar a trabajar, darle la forma, calibrarlo de la forma que le dé la forma adecuada y necesaria. ¿De acuerdo? Bien. Entonces lo que quiero vender, esta gráfica de acá, si ya lo tengo terminado, le voy a cambiar acá el color. Vamos a poner acá color automático para que se vea mucho mejor. Esta gráfica de acá, marcando esta segmentación. Entonces vamos a marcar marco. Ya, ahí tienen todos los años. Vamos a marcar el gráfico y voy a marcar también en la segmentación. Y digo control X y me voy a dashboard y lo pegamos. Control B. Ya está. Entonces lo que he hecho simplemente es llevar de la tabla dinámica, de la gráfica que había hecho, que estaba en la tabla dinámica, lo he cortado y lo he pegado y ahora aparece en este nivel de acá. De acuerdo a eso, ustedes también pueden perfeccionar el modelo del gráfico, el modelo de la segmentación, le pueden ampliar más colores, menos colores, qué sé yo. Un detalle que había dejado pendiente es que no quería borrar este más y menos, porque cuando ustedes hagan menos, ven, ahí les aparece consolidado. Les aparecen las ventas consolidadas en todo el grupo de accesorios, en el grupo bicicletas, repuestos, ropa. Si le pongo más, obviamente abre todos los elementos. Abre todos los elementos. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera vender, yo voy a utilizar esta situación. Entonces, la funcionalidad que tiene el dashboard es que primero se trabaja la tabla dinámica, se analiza la tabla dinámica, se hace la gráfica, control X, se corta y se lleva a la zona del dashboard
y simplemente la van ubicando en la zona que crean más conveniente. Luego le cambian el formato y todos los elementos que crean necesarios y lo van puliendo hasta perfeccionar la situación final del dashboard. ¿De acuerdo? Esa es la única parte problemática. Para que se entienda esto mucho mejor, voy a dejar de compartir un ratito. Y por favor, quiero que ahora ustedes aperturen la solución 2. Quiero que aperturen la solución 2. Comento. Les comento lo siguiente. Vean ustedes ahora, para ganar tiempo, lo que estoy tratando de hacer es esto de acá. Abran ustedes el archivo que dice solución 2 y les va a pedir una clave. La clave es dashboard. Así como se escribe, dashboard. O tablero de comandos en inglés, dashboard. Pongan la clave, por favor. Simplemente coloquen, abren el archivo y les va a pedir una clave. Para que puedan practicar y aprovechar esta situación de la clase, acá tengo la misma información, tengo la data, acá tengo la tabla dinámica, y acá están todas las tablas dinámicas que he tenido que desarrollar. Y en función de esas tablas dinámicas que voy a desarrollar, luego voy a hacer sus gráficos correspondientes y las voy a llevar acá, y la voy a control X y control V y lo voy a pegar. Y esto es el dashboard que me va a salir. Ya sea de este análisis, por ejemplo, yo puedo tomar acá accesorios, me marca los accesorios, puedo marcar ropa, puedo marcar todos ellos. En fin, entonces el dashboard está corriendo. También lo podemos ver en forma del pie, en la venta anual, en la venta de un año particular o de todos los años en general. Como ven ustedes, yo enfatizo mucho gráfico de barras, líneas y pie en esta primera parte. Y como ven, yo puedo tener un dashboard de estas características. Como le digo, la parte operativa, fastidiosa de todo esto es comenzar a hacer los gráficos previamente, primero las tablas dinámicas, después de armar las tablas dinámicas, se selecciona el gráfico adecuado y después de tener los gráficos adecuados, lo sacan de la zona de la tabla dinámica, control X, y lo pegan en la zona que le hemos tipificado como dashboard, para que ahí aparezcan cada uno de estas informaciones. Recuerden que estos gráficos de acá le corresponde a cada uno de los elementos de la tabla dinámica. Por ejemplo, de esta información saqué este gráfico. De esta información sacamos este gráfico. Y así sucesivamente. Entonces, para cada gráfico, para cada tabla dinámica, se construye una gráfica y esa gráfica se exporta, se jala, se pega a la zona de los dashboards. Cuando ustedes quieran verificar que lo que han hecho ustedes o lo que van a hacer ustedes comparada con la solución, van a notar ustedes que la parte más esencial es cuando luego de terminar todo el modelo, ustedes jalan esta información y lo llevan y lo pegan debajo de esta data. Y al llevarlo debajo de esta data, como yo lo tengo acá, yo ya lo llevé en la solución, así no estaba hasta el año 2019, ahora yo lo he adicionado el 2020, le adiciono el 2020, actualizo todas las tablas y el dashboard también se actualiza y ahora ya no aparece solamente hasta el 2019, sino no aparece también hasta el 2020 y así sucesivamente. Si mañana pasado adiciona información del año 2021, adiciona la información, actualizo las tablas dinámicas y se va a actualizar también los dashboards. Como ven ustedes, todo es dinámico. Quiero que entiendan el mensaje. Yo he partido de una data limpia. Ya está normalizada, ya está muy bien estructurada la información. No he tenido que limpiar ni mejorar la presentación, sino para eso primero tendría que hacer Power Query. En el mundo real no siempre es así. Normalmente ustedes van a tener que primero trabajar su data, ordenarla, planificarla mejor, primero entrar a Power Query y después que han hecho Power Query, recién van a trabajar con la tabla dinámica. Entonces ya teniendo ya el Power Query ordenado, planificado, hacen la tabla dinámica, arman la tabla dinámica y finalmente con eso hacen sus dashboards. Ese es el procedimiento lógico
coherente para desarrollar este tipo de soluciones, ¿de acuerdo? Acá lo único que queda es de parte de cada uno de ustedes, y les pido eso por favor, tienen que practicar, revisar, analizar los gráficos y ver de dónde va saliendo cada información para que luego contrasten lo que tengo acá en la solución versus lo que ustedes tienen en la plantilla inicial. Ese es el objetivo. Entonces acá lo que queda, repito, es practicar, practicar. Por eso yo les he dado tanto el modelo del caso 1 con la solución del caso 1, como el modelo 2 con la solución del caso 2. Acá no se trata de mirar ni de escuchar, sino también se trata de hacer. Entonces, esto se aprende haciendo. No hay otra forma, lamentablemente no lo hay. ¿De acuerdo? Bien, cumplido el tiempo y agradeciéndoles por su tiempo y paciencia, nos quedamos acá hasta el día jueves. Muchas gracias por su atención y por favor, repito, practiquen con el material que les hemos dejado. Muchas gracias. Nos vemos el día jueves a las 7 de la noche. Gracias. Bien, chicos, de esa forma hemos culminado con el módulo número 5 del presente curso. Recordarles que el día de mañana se van a encontrar disponibles los materiales, así como también la grabación. Eso sería todo de nuestra parte. Muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente clase.